Estamos comunicados con Rodolfo Tailade, nuestro columnista de temas judiciales, diputado nacional, que da muy bien en televisión, ¿eh? Ayer lo vimos en televisión, con su barba ahí casi como descuidado, pero muy elegante, ¿no, Rodolfo? ¿Qué tal? Buen día. Sí. Buen día. Pero siempre vos eras enojado, enérgico, ¿eh? No. Acá estoy en un lugar, estoy llegando a un lugar donde hay mucho glamour, que es el Congreso Nacional del Partido Justicialista. Estás llegando a caballito. Estoy en eso. Saquen una declaración contra el Fondo Monetario Internacional. Saquen entre todas las cosas, enchufen algo en el fondo, digo, para que no nos olvidemos que el central es lo que nos está pasando ayer, nos está pasando estos días con el fondo. Eso es lo más importante, por supuesto, lo más importante, sí. Ya te escuchaba y habíamos quedado el viernes pasado, a ver si podemos hacer sintéticamente cómo el gobierno, Mauricio Macri, el gobierno se ha metido en las cámaras, en Comodoro Pi y ha limpiado jueces. ¿Podemos hacer un relato, una síntesis de qué jueces se fueron, cómo se fueron, por qué se fueron, por qué presumiblemente los echaron a todos, y cómo maneja el Poder Judicial Mauricio Macri? Bueno, mirá, lo primero que hay que tener claro en esta secuencia es la situación del Consejo de la Magistratura. Desde ese lugar se digita toda la estrategia, o por lo menos se implementa la estrategia de copamiento de la justicia y disciplinamiento de los distintos jueces y fiscales que lleva adelante el macrismo. Entonces, en diciembre de 2015, a 10 días, 15 de haber asumido, nos robaron, el PRO le robó al Frente para la Victoria a un consejero de la magistratura. Y lisa y llanamente, había terminado su mandato como diputada Anabel Fernández Sagasti, que era consejera y que tenía 2 años más de mandato, es decir, todos los consejeros actuales digamos, forman parte de un periodo que va de 2014 a 2018. Anabel terminó en 2015 con su diputación para asumir la senaduría, y esa situación fue aprovechada por el PRO, fundamentalmente por Pablo Tonelli, por Emilio Monzó, que fueron los protagonistas de este robo descarado, que por supuesto después la justicia convalidó. Hoy estamos tratando de que llegue la cuestión a la Corte Suprema. Bueno, la cosa es que a partir de un acuerdo absolutamente trucho, espurio de distintas fuerzas políticas, en donde inclusive engañaron a gente, por ejemplo, Alcira Argumedo firmó, engañada, a fines de 2015, un acuerdo parlamentario que puso a Tonelli como reemplazo de Anabel Fernández Sagasti, cuando eso le correspondía al Frente para la Victoria, por distintas razones, entre otras porque era el bloque más grande y porque además era el mandato de Anabel. Entonces, con eso metió un consejero más que no tenía hasta ese momento. Con Pablo Tonelli alcanzó un número de 8 consejeros en la magistratura, porque puso, al fin, en ese sentido, estaban 2 diputados, un senador, ahí tenés 3, el representante del Poder Ejecutivo tenés 4, más 2 jueces, de los 3 que hay, 2 jueces que juegan siempre, digamos, con el oficialismo, ahí tenés 6, y bueno, Pablo Tonelli, con esta maniobra trucha, alcanzó a ser el 7º consejero, pero lo importante es que lograron un número con el que luego, después constando alguna voluntad, fundamentalmente la del representante académico de la academia, de la universidad, en el Consejo de la Magistratura, que había sido designado en el gobierno de Cristina, pero que terminó jugando decididamente con el oficialismo. Desde ahí, con esa mayoría, prácticamente entre 8 y 9 miembros del Consejo, de manera constante, empezaron a implementar una estrategia de copamiento y disciplinamiento del Poder Judicial. En términos de copamiento, para hablar en términos bien francos, lo que aprovechó esa mayoría fue
a designar, en lugar de llevar adelante concursos para designar jueces definitivos, empezó a designar subrogantes, es decir, jueces provisorios, haciéndose los estúpidos con relación a los concursos que tenían que llevarse a cabo para cubrir esas vacantes, pero tomaban jueces amigos y ponían a cargo de los elegían, porque aparte fue así, se elegían de distintas jueces que obviamente que ya venían trabajando en esta función, pero que estaban en otros tribunales, los ponían en los tribunales como reemplazos provisorios, los ponían en tribunales clave, fundamentalmente la Cámara Federal, por ejemplo, con la designación de Leopoldo Bruglia como juez subrogante, por ejemplo. Un gran jugador fue Bruglia. Que hoy es uno de los 2 jueces que tiene la Cámara, es decir, de 6 jueces que debería tener este tribunal, solamente hay 2, uno de los cuales es Leopoldo Bruglia y el otro Martín Irursun. El copamiento también se dio en otras estructuras, sobre todo, por ejemplo, los tribunales orales federales, es decir, los lugares en donde se van a juzgar los delitos que hoy investigan los jueces de primera instancia. Qué sé yo, para darte un ejemplo, hoy está en los tribunales orales para enfrentar juicio la causa del memorándum con Irán, en relación con Cristina, para dar algún ejemplo, la causa de la obra pública, la causa de el dólar futuro, todo eso. Obviamente todo termina en un tribunal oral, finalmente. En un tribunal oral que lleva adelante un juicio. Sí. Como los tribunales orales no le generaban certeza al gobierno de que una vez que todo el esfuerzo que estaban haciendo en primera instancia para meter en cana a compañeros, funcionarios, para inventar causas, vislumbraban que por ahí todo ese esfuerzo iba a terminar en la nada, porque el perfil de varios jueces de los tribunales orales digamos, indicaban que iban a tener una actuación más o menos imparcial y justa, decidieron copar también los tribunales orales. Y ahí, entre otras cosas, hasta crearon una ley sancionaron y promovieron una ley para crear hasta 5 tribunales orales federales que iban a estar conformados por jueces comunes, por jueces ordinarios, que, por ejemplo, como lo que pasó luego con Maíquez, que es otra etapa del copamiento, que ahora lo detallo en un segundo. Entonces, los tribunales orales que armó el gobierno con la complicidad de la oposición, vale decir, porque nosotros lo anunciamos esto cuando se trataba la ley, era la estrategia de garantizarse sentencias condenatorias frente a la imposibilidad de hacer eso con el esquema actual de tribunales orales. Esa estrategia fue desbaratada por la Corte, en parte, cuando dijo que no se podían trasladar jueces de una jurisdicción ordinaria a la jurisdicción federal así, sin ningún tipo de trámite ni procedimiento que se asemeje por lo menos a lo que la Constitución establece. Entonces el copamiento básicamente se instrumentó a partir de la designación provisoria de muchos jueces que ya eran jueces en tribunales claves, la Cámara Federal, los tribunales orales, la Cámara de Casación, que ahí trasladó a Carlos Maíquez, que era juez ordinario de la Cámara de Casación Nacional, para la cual rindió un concurso y demás, a la Cámara de Casación Federal, para también tener la garantía de que los recursos de apelación o de casación que interpongan las defensas contra las eventuales condenas de los tribunales orales, eso lo revisa Casación Federal. Bueno, y ahí tienen un soldado de primer nivel como es Carlos Maíquez, juez trucho, y que forma parte de todo este copamiento de la justicia en ese plano. La otra estrategia que llevaron adelante fue el disciplinamiento. El disciplinamiento que consistió en apretar a los jueces, en someterlos a una presión tal que si no se cumplía con lo que planteaba el gobierno, los iban a echar, a suspender, a destituir, y así operó el gobierno, viene operando el gobierno desde hace 2 años. En la justicia federal se cargaron a Eduardo Freyler a partir de un bochornoso episodio como fue
aquella retención / secuestro de un senador en la Corte para permitir que en ese momento la mayoría para que diera el número del Consejo de Magistratura, claro. Se cargaron, suspendieron con ese número a Freiler. Lo tenían encerrado en la Corte Suprema. Y bueno, que no es un la verdad que no hay ningún elemento que permita suponer que eso fue casualidad, digamos, ¿no? Se cargaron a Freiler de esa manera, luego lo destituyeron, pero también hubo aprietes manifiestos a Ollarvide, digamos, y además son aprietes que tienen como, digamos, canalizador los medios de comunicación, fundamentalmente La Nación y Clarín. Desde ahí apareció el famoso enriquecimiento ilícito de Freiler, que nunca se probó. Desde ahí apareció las presiones para el primer listado de jueces que se iba a ocupar el macrismo de echar. En medio de todo eso, Rodolfo, está la actuación del Colegio de Abogados de la calle Montevideo y además de una asociación civil que se llama Será Justicia, algo por el estilo. Digo, que la usan para hacer una auditoría para apretar a los jueces. Vos tenés lo demorado, vos te llamas. No importa cuánto tenga demorado Bonadío, al que vamos a echar es al que se me ocurre. Así, ¿no? Exactamente, bueno, esa lista que decía que estaba integrada por Eduardo Freiler, por Casanelo, por Ollarvide, por Canicoba Corral, por Gil Carbó, esa lista estaba, digamos, elaborada por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y La Nación, básicamente, digamos, que forman parte de una suerte de mesa judicial que tiene el gobierno. El Colegio de la calle Montevideo y Será Justicia son las dos caras de una misma moneda, es decir, además de miserables cómplices de la dictadura, del genocidio, de reivindicar el terrorismo de Estado aún hoy, además de eso son truchos, porque por ejemplo te meten en la misma demanda el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y Será Justicia, que son lo mismo, que tienen, claro, pero tienen son personas jurídicas distintas. Entonces te mete una denuncia contra Gil Carbó, o te mete una demanda para declarar la inconstitucionalidad de la forma en que hay que remover a Gil Carbó. Será Justicia le toca el juzgado 1 y a Colegio de Montevideo le toca el juzgado 2. ¿Cuál de los dos el de los dos jueces es mejor? Y el 2, bueno, entonces vamos con el 2. Será Justicia, que le había tocado el 1, desiste de su demanda y queda, van saliendo a la pesca de esa manera, y así lograron cargarse a Freiler, renunció Ollarvide, y en esto no entro a considerar, digamos, las condiciones, las cualidades de ninguno de estas personas como jueces, digo, estoy analizando la actuación del gobierno, digamos, ¿no? O sea, no digo que Ollarvide haya sido buen juez o mal juez, no me meto en eso, digo que no fue desplazado de la manera en que los jueces deberían terminar sus carreras, es decir, con un trámite jubilatorio sin ningún tipo de trauma. Acá los aprietes fueron feroces desde las páginas de La Nación, desde la actuación del Colegio de Montevideo, fundamentalmente del Consejo de la Magistratura, con toda la estructura puesta al servicio del apriete a los jueces federales, por ejemplo Ollarvide, que decía, luego más recientemente estos dos cobardes de Ballester y Fara, digamos, ¿no?, que se hacían muy los cocoritos con nosotros, y a la primera que el macrismo los corrió un poquito, se fueron al mazo. Uno pidió la jubilación y el otro pidió un traslado estrambótico a otro lado. Formosa. Pero en definitiva fue una presión absolutamente manifiesta de parte del gobierno. Rodolfo, estamos hablando con Rodolfo Tailade, le aviso a los oyentes. También el gobierno, a través de los medios, reconoce que tiene operadores judiciales como Angelici, como Carrió, como Rodríguez Simón. Digo, es tremendo reconocer que tiene los operadores. En esa mesa chica que habla de la justicia, ahí está integrado la gente de La Nación. Digo, con lo cual, vos cuando lees las operaciones de La Nación, sabés que salió de esa mesa chica de operadores judiciales. Claramente. Digo, sí, no, aparte no lo ocultan, como si vos, sí.
En el Consejo de la Magistratura es una cosa absolutamente bochornosa, digamos, ¿no? La desfachatez con la que operan. Pero por ejemplo, para los jueces federales estos que mencionaba, después también hay varios de las provincias. De Mar del Plata hay un juez Ferro que también lo apretaron y renunció, es decir, lo apretan con el juicio político. Los jueces, como ese dicho que decía, no hay peor fascista que un burgués asustado, bueno, los jueces, no hay peor juez que un gonca. Pero también empiezan a apretar jueces laboralistas, jueces comerciales. Bueno, exactamente, entonces desde la perspectiva de la política siempre lo más interesante es la justicia federal. No obstante, estos tipos necesitan convalidar en la justicia el programa económico de miseria y hambre que están desarrollando, entonces necesitan en todos los fueros tener esta posición de fortaleza. Entonces en la justicia laboral le hicieron juicio político a 3 o 4 jueces, a camaristas, solamente por sacar sentencias favorables a gremios o trabajadores, por ordenar, por ejemplo, por ordenar la restitución de trabajadores despedidos de vialidad. Le metieron una denuncia por mal desempeño y juicio político a una jueza laboral, González Burbrich. Después por homologar una paritaria que había sido consensuada entre la patronal bancaria y el gremio de Palazzo, se comieron una denuncia de juicio político con amenazas inclusive de revisar cuestiones personales como en las páginas de Facebook y demás, para ver si había manifestaciones de tipo político, que bueno, dos camaristas. La justicia contencioso administrativo, que es una justicia que no tiene hoy amenaza de juicio político porque es muy obediente, pero también es obediente a partir de una estrategia de presión, de disciplinamiento. También ocurre en la justicia comercial de esto de pedir la quiebra de Oil, intervenir Cinquindalo, aceleradísimamente que no ocurre. La justicia comercial está el Correo Argentino, que están tratando, no la pueden meter en cana, no la pueden destituir a Boquín, porque a la fiscal no la juzga el Consejo de la Magistratura, sino la juzga un consejo especial, un jury especial que tiene la Procuración. Si no, se la hubiese encargado hace ya un año. Pero sí se llevaron al Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que había sacado un dictamen. Desplazaron al Procurador del Tesoro Balbín, y en relación con el Correo desplazaron al fiscal Sony, que investigaba la causa penal. Pero nada más con los fiscales, el caso de Federico Delgado, que lo llaman indagatoria, un hecho casi inédito, ¿no? Además por justamente el antecedente más cercano es de Gonella, que también forma parte de este esquema de presión y de extorsión. Carlos Gonella no solamente que fue llamado indagatorio, sino que además lo procesaron por una serie de pavadas infernales, pero que en definitiva mostraban que el gobierno estaba muy nervioso con el fiscal, porque digamos era un fiscal incómodo, tenía la Procelat, que es la que investiga lavado. Nada, era una piedra en el zapato. Inventaron que había ayudado a Lázaro Báez, una serie de estupideces absolutamente insostenibles para cargárselo. Bueno, con Delgado, el problema de Delgado es que tiene mala fama dentro, digamos, de la Corpo. No se lleva bien con nadie, entonces no tiene muchos defensores. Ahora, el otro fiscal que se llevaron fue a Gabriel de Bedia, el que denunció claro, bueno, lo denunció a Sabinazo por el negocio exactamente. A mí yo creo que lo más grave tiene que ver con la procuración y el desplazamiento de Gil Carbó, la renuncia de Gil Carbó a partir de una causa penal inventada, esta vez en complicidad entre Martín Irursun y el diario Clarín, por supuesto con la inestimable colaboración del empleado del siglo de Clarín, que es Julián Ercolini. Se cargaron al procurador la Procuradora General de la Nación, al Procurador del Tesoro Balbín, cuando amagó auditar la cuestión del Correo. Bueno, en definitiva, en todas las instancias, en la Cámara, por ejemplo, la Cámara de la Seguridad Social, que va a ser clave en esta época,
cuando venga, de hecho, la buena noticia de la Corte declarando inconstitucional el aumento del piojoso 5%. Sí, el buen aumento del 14%, sí. Es el que le dieron en marzo a los jubilados. Bueno, la cuestión que en la Cámara de la Seguridad Social, que es la que va a revisar la constitucionalidad de las medidas que se tomen para congelar o bajar jubilaciones, etcétera, el fiscal ante la Cámara, es decir, vendría a ser como el boquín de la Cámara de la Seguridad Social, se llama Juan Carlos Pavlucci, es el hijo el secretario de la Seguridad Social de la Nación. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Jorge Teaca tiene 3 secretarías: Trabajo y Seguridad Social. El secretario de Seguridad Social es Pavlucci, el papá del fiscal de la Seguridad Social. Así que imagínate. ¿Quién te controla quién, no? Bueno, entonces, digamos, donde vos veas, y después hay fueros, por ejemplo, menos importantes como juzgados civiles que no tienen demasiada trascendencia en términos políticos, pero que de todos modos también han metido mano ahí de manera tremenda. Te empieza el Congreso y nosotros se nos termina el programa. Bueno, podemos tener hora de hablar de lo que están haciendo. Cuando se escriba la historia de estos días va a ser tremendo en el Poder Judicial, ¿no? Y sí, la verdad que todavía es una pesadilla que creo que todavía tiene bastante tránsito por recorrer, así que bueno, tenemos acá lo más importante. En el libro que vamos a escribir tenemos muchos tomos. Sí. Bueno, me voy a cantar la marcha para arrancar. Gracias, Rodolfo. Un abrazo. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.